¿Qué tal, amigas, amigos? Estamos de nueva cuenta aquí en su programa de confianza, La Choroteca. Les saluda Alejandro Pulido Cayón. También está con nosotros, como siempre, la contraparte, la parte crítica, la parte medular, la parte que hace ruido, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Un saludo a todos. Sí, la parte del ruido, porque grito, es parte de mi personalidad que yo creo que ya a estas alturas de la vida no me voy a poder quitar, pero bueno, por lo menos el ruido de gritos, sí, vocal, sí. Nada, Alex, todo bien, todo bien. La modestia por delante acá con el doctor Rodríguez Balam. Y tenemos un tema sumamente interesante, chéquenlo, porque vamos a hablar hoy particularmente de lo que ocurre con esto que es la reapertura turística, donde el factor económico es crucial porque si hablamos de una industria que aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto de nuestro país, generando más de 45 mil millones de visitas, 45 millones de visitas y 25 mil millones de dólares en ingresos. Y eso está en riesgo. Y hablaremos de aquel tema, de este tema, en La Choroteca. Vamos a comenzar. First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? La Choroteca. Más allá del verbo, La Choroteca. Pues ya estamos listos aquí en La Choroteca, su programa de confianza, y tenemos este tema del que hablábamos, el turismo y la reactivación económica. Enrique, tú tenías algo que comentarnos al respecto. Sí, Alex, fíjate que me ha llamado mucho la atención, bueno, en general ciertas medidas o la mayoría de las medidas, a mí en lo particular me parecen absurdas. No puedo dejar de decir que quizá esto sea porque escapan a mi entendimiento, es decir, que haya algo de ignorancia de mi parte, yo no lo entienda, pero sí me llama la atención, bueno, del cubrebocas ya lo hemos hablado y se ha hablado en redes sociales hasta la saciedad, pero el caso en el que estamos ahorita, más allá de si estamos de acuerdo o no en el hecho de que se deba ya abrir la reactivación económica porque precisamente estamos al parecer en el pico, en el más alto y que viene cada semana según el doctor Gatell. Pero independientemente de eso, lo que a mí me llama la atención son las medidas que se están tomando para reactivar supuestamente esta economía. Dejo de lado, por supuesto, el decálogo presidencial en el que por un lado dice no caigan en el consumo, pero por el otro lado dice salgan y compren, cosa que es un poco extraña, ¿no? Por decirlo menos. Pero bueno, más allá de eso, a lo que nos toca, el turismo. Resulta un poco complicada las normas a través de las cuales se está pensando ya abrir el turismo, sobre todo si tomamos en cuenta que se está dando un porcentaje de abrir los hoteles a un 30% cuando mejor les va de su capacidad, si no es que el famoso 25%. Esto a ojo de buen cubero, pero a ojo de buen analista y de buen experto, de dueño de hotel, cualquiera te va a decir que esta ocupación de mantenerse por más de 3 meses no solamente no ayudaría en nada, sino que sería perjudicial en el sentido de que tendría que forzarte a tener abierto todo un hotel con todos los gastos corrientes que genera y que sinceramente la ocupación no da para tremendo gasto. Por el otro lado está el tema de cómo lo están haciendo o qué ha ocurrido en otros lugares. En Italia se ha aplicado esta medida de que sí se abre al turismo, pero el turismo que sea internacional tiene que pasar por un confinamiento de 14 días. Me pregunto yo, ¿quién es el valiente que se atreve a pagar un boleto para ir a encerrarse 15 días a Roma y después tener ánimos para salir a caminar, aún así con el riesgo de infectarse? Es decir, parece una serie de sinsentidos, una historia y una narrativa que yo no sé hasta qué punto es la que le quieren contar a la gente y qué de eso hay de realidad o qué tanto es para dejarle un sentimiento positivo a la gente que se sienta activa. Junto con pegado, es decir, ya habíamos hablado cómo en Yucatán, en lugares como en Mérida, Yucatán, en México,
el tema del turismo va pegado a otras expresiones o formas de expresión cultural, como puede ser de industrias culturales, como puede ser, en su caso, hablamos de la Feria del Libro o de la gastronomía. Para el caso de los restaurantes, lo que se está pidiendo es que haya un 25% de ocupación. De nuevo, las cuentas no le salen. Por cosas de la vida, tengo a muchos conocidos en diferentes rubros de restaurantes, desde meseros hasta dueños de restaurantes, y ellos lo que me dicen es que está bien, pero que lo mismo, no hay economía ni entrada de dinero que con un 25% de. Entonces, Oye, Enrique, un poco ese es el tema, sí. Oye, Enrique, pero aquí me viene a mí a la mente una cuestión que también se está hablando ya en muchos ámbitos. Tuve la oportunidad de participar, como todos los viernes, en el programa de Manos Libres Periodistas, donde, bueno, somos un grupo de colegas que también ahí estamos tratando de ver este tipo de transmisiones como una forma de canal de comunicación. Y el tema que se trató fue precisamente, se volvió a abordar el de las ferias del libro, y la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, que estaba con nosotros, yo planteé que la palabra del año iba a ser incertidumbre, y ella contrarreplicó o replicó diciendo que no, refutando que la palabra del año va a ser híbrido, hibridación. Y esto es lo que yo estoy viendo que va a tener que ocurrir con los restaurantes. Fíjate, sí es cierto, están al 25%, es lo que les piden, 25% de su capacidad operativa, pero eso no implica que no puedan seguir brindando servicio a domicilio. Y esto porque el cambio cultural que estamos viviendo se está dividiendo en dos grandes bandos, así yo lo veo, ¿no? Por un lado, está el bando de aquellos que dicen las medidas de seguridad sanitarias a mí no me importan, yo voy a salir, yo voy a seguir con mi vida, y esto del COVID es una invención de las conspiraciones Illuminati del mundo entero, y los conspiranoicos se van ahí delante, ¿no? Salen. Y por el otro lado están aquellas personas que tienen miedo, temor a salir, que además este confinamiento les ha afectado de alguna manera con rasgos de agorafobia, o sea, de no querer mezclarse con la gente. Y a mí me pasó recientemente, tuve que ir al hospital, y cuando vi que a mi alrededor había 10, 20 personas a menos de un metro, o sea... Es brutal, es brutal. Entonces, ¿cómo ves esto de la hibridación? ¿Cómo ves lo has platicado con los restaurantes? Yo, sí. ¿Qué piensan? Sí, yo lo que yo les sugiero es que desde el inicio debieron haberle apostado no solamente a la hibridación, sino a construir una infraestructura para reforzar sus canales vía online o reforzar y apostarle más a la contratación de servicios de entrega a domicilio. Yo, de hecho, creo y te puedo apostar que esto, es decir, pensando en la inversión y el gasto, no es lo mismo tener un restaurante grande, bueno, lo menciono porque aquí en Mérida es algo visible, la famosa cantina de la México, que no es cantina, pero bueno, es muy grande. Yo desde el inicio veía ese mastodonte y yo decía, ¿esto de qué manera lo solucionas? Teniendo una cocinita de 3x4, tú puedes solventar la salida de alimentos y de comida y mandarlo a domicilio. Tengamos en cuenta algo, y esto es una verdad, nos guste o no, no es mía, es algo que es de sentido común. Comer, alimentarte es una necesidad. Vestirte e ir a comer a un restaurante no es una necesidad de primer orden. O sea, es así. A mí me encanta ir a restaurantes, quienes me conocen lo saben, e incluso hay gente que me ha conocido en bares y restaurantes, pero hay que admitirlo. O sea, el hecho de tú vestirte y desplazarte e ir para allá, perdón, pero a mí que no me vendan la idea de que eso es calidad de vida. No, eso es querer darte un gusto, querer pasarla bien. No es algo de primera. No es de primera necesidad, pero es calidad de vida. No, bueno, sí, es pero... hay niveles. Sí, claro, pero no es una necesidad primaria. Entonces, yo creo que sí, que los restaurantes se han visto también de su parte, pues, optimistas, esperanzados, de a ver cuándo abren, como si fuese temporada de béisbol, sin entender bien el problema que tenemos. No, esto no va a ser así y hay que enfrentarlo. Lo mismo ocurre con el sector turístico. Yo te pongo, por ejemplo, en el caso de Cuba, lo que están planteando es que cuando se abra las fronteras, ve tú a saber cuándo, pero bueno, ellos consideran cuándo, se va a dar ingreso al turismo internacional. Llegas al aeropuerto, te hacen una prueba rápida. Si sales positivo a COVID, en el mismo avión regresas a tu país. Si no, puedes entrar. Te llevan en un autocar hasta
un hotel o hasta una terminal de avión. Lo que decidieron después es que te van a subir al avión, es decir, tú sales de México, por decir, me estoy haciendo un poco bolas, ahí voy. Te subes al avión de México, y si vienes de México, pero para todo el mundo, los únicos lugares que van a estar abiertos al turismo en lo que resta del año en Cuba son los cayos. Estamos hablando de islitas, como la de acá de Yucatán, Alacranes, en donde prácticamente no hay nada más que el hotel, y no van a dejar que salgas. Básicamente lo que están haciendo es mandar al turismo y aislarlo. No hay entrada a La Habana, que es la ciudad más atractiva y a donde toda la gente va. La emblemática, ¿no? La emblemática. A lo que van. O sea, ¿Uno va que no haya ido a Santiago o se imagina. o a La Habana? Pero vamos, eso es el 90%. Bueno, igual me fallan estoy hablando de percepción mía, pero el turismo va a La Habana a ver y vivir la vida de La Habana. Después por ahí se van a Varadero y después van a Santiago, algunos van a Viñales, pero en general la manera como están manejando el ingreso del turismo es así. Yo me pregunto quién diablos va a querer tomar un avión para ir a una isla que muchas veces ni los mismos cubanos conocen, a quedarse ahí sin poder salir, o sea, a ver el lobby de tu hotel. O sea, lo pongo en comparación, mencionaba lo de Italia, ahora menciono lo de Cuba, son cosas que más o menos he estado informado. Pero en México estas medidas se siguen tomando. Me parece que es poner en riesgo. Salió ahora la noticia de que el hotel Intercontinental, el que está en Avenida Colón, ya va a cerrar o cerró. Hay un montón de restaurantes en Mérida que están cerrando, lo sé de primera mano también. Y todos los restauranteros están diciendo que tener un restaurante abierto sin esta opción que tú dices, híbrida, bien fundamentada, no va a funcionar. Entonces yo creo que sí debería haber una apuesta más hacia aquello que es a domicilio, que es a donde creo que la tendencia irá, que a esto de tener el restaurante. La prueba es esta, y con esto ya termino. Los únicos restaurantes que no han visto mermada su venta de forma dramática son justamente los que ya tenían este servicio. Hablo de las cadenas de comida rápida como McDonald's, como Little Caesars, como Pizza Hut. Estos no han tenido caída en sus ventas porque desde hace tiempo que básicamente a lo único que se dedicaban o la mayor parte de su porcentaje era el delivery o la entrega a domicilio. No, pero además, sí es un problema grave. Es un problema grave que se enfrenta la industria restaurantera turística, y por eso la apuesta yo creo que es al turismo nacional en el caso de México, ¿no? Sí. Donde la posibilidad del giro va a ser, del giro de migrantes o bueno, de viajeros es el término adecuado, pues va a ser necesariamente hacia los destinos interiores, los destinos de nuestro propio país. Es la única apuesta, pero eso también, si bien genera algún tipo de rama económica interior, pues no estamos generando las divisas que generábamos. No, a ver, adiós a los equinoccios, ¿eh? Adiós a los equinoccios. ¿Tú te imaginas otra vez ver a Chichén con esas multitudes? No, olvídalo. Increíble. Aquí hay otro detalle que también invita a la reflexión, y esta reflexión me quedó a partir de una fotografía que subieron en Twitter, la subió Héctor de Mauleón, por ahí más o menos, entonces le doy cierta vericidad a la imagen, habría que verificarla completamente, pero la imagen se me hizo interesantísima, porque dice retrato de una familia durante la gripe española 1918-1920. Y veías a toda la familia con cubrebocas. O sea, hace 100 años una medida sanitaria que se implementó fue esta del cubrebocas también, por todo lo que hemos platicado al respecto, y bueno, si es eficiente o no es eficiente es otro tema. Pero el asunto es que eso fue hace 100 años y se nos olvidó. Pero no nos vayamos más lejos. Esto pasó en México en 2008, 2009, y se nos volvió a olvidar. Febrero de 2009 se nos volvió a olvidar. Se relajaron todas las medidas. Pero además está de por medio, en el caso tanto del turismo como de los restaurantes, ya no hablemos de las escuelas, y de las escuelas no a nivel de educación superior, vámonos a la básica, vámonos a la preescolar, donde el contacto de las personas es fundamental para el desarrollo. Entonces, la cuestión aquí es, y a lo que voy es a este punto, estoy cierto que por lo menos en 2 años, si bien vamos a tener una serie de medidas, nos vamos a quedar con las básicas y paulatinamente iremos regresando a las cuestiones que teníamos antes.
al contacto físico, a la cercanía, a relajar todos esos. Más todavía en el momento mismo que se anuncie que existe una vacuna para este tipo de coronavirus. O sea, estamos, si bien va a haber un cambio cultural, un shock de cambio cultural en lo inmediato, al mediano plazo yo ya veo y estoy previendo, o sí, previendo que vamos a relajar todas estas condiciones. Ahora, ¿lo soportará la economía? ¿Lo soportará el turismo? ¿Lo soportarán los restaurantes? Yo creo que esas son las cuestiones que se deben de plantear. Si no hay un cambio y una adaptación, modelos de negocios. Si no hay una adaptación a las nuevas demandas, no van a soportarlo. Eso yo me atrevo a decirlo. Es decir, tiene que haber tienen que ponerse las pilas, como se dice normalmente, odio la maldita expresión esa, pero bueno, tienen que adaptarse de forma ya, a la de ya. Es decir, cortar su gasto corriente, reducir sus espacios, que la inversión se vaya a plataformas digitales o a optimizar los medios de cómo se entrega. El turismo no tengo yo idea de cómo se vaya a solventar, es decir, el tema de los hoteles. No sé si Airbnb sea una respuesta. Que fíjate, Airbnb a mí no lo creo como respuesta. No lo sé. Es básicamente lo mismo, pero... Pues sí, es un hotel en casa, ¿no? Finalmente, medidas sanitarias o no sanitarias, certificaciones, no certificaciones. Yo lo que pienso es que aquí, y retomo al duelo de palabras, híbridos contra incertidumbre como palabras del año, que seguramente las van a incluir las dos, ¿no? El asunto es que la incertidumbre te obliga a ser innovador. Claro. La única o la mejor manera de lidiar con la incertidumbre es la innovación. ¿Sí? La acción, sí. La innovación. O sea, sí, entiendo. Pero el actuar, es decir, y los ahorita restauranteros y hoteleros se quedan están paralizados. No, están paralizados. A ver cuándo me avisan que ya es hora del recreo. No, señores, pónganse las pilas. A eso. Eso es el punto. No esperen. Ya hay que innovar, hay que cambiar. Y en el caso de los hoteles van a tener que ser mucho más inteligentes sobre la utilización de sus espacios, de sus capacidades instaladas y generar nuevos Ahora, hay que decir algo, Alex, y esto hay que ser bien honestos. La industria del turismo fue una de las industrias a nivel mundial, no nada más México, a nivel mundial, más sobreexplotadas. Yo hablaba con un amigo antropólogo y él me decía, ahora, hoy en día, es difícil hacer etnografía donde uno de tus actores o de tus sujetos de análisis no termine siendo un turista. A donde vayas estaba lleno de turistas. Se sobreexplotó. Entonces, estas medidas el nivel de sobreexplotación e intención de activación económica lo encontramos aquí en las comunidades, en las cooperativas que se organizan de pescadores, cooperativas que hacen ecoturismo. Y bajo el sello del ecoturismo están cambiando todo el rostro. Toda la economía del mundo le apostó al turismo, esa es la verdad. Y se sobreexplotó de una manera increíble. O sea, no hay ciudad prácticamente del mundo a la que tú vayas donde no te estés tocando y rozando con multitudes que antes eran estacionales o de temporada. No. Luego eso se volvió a donde vayas, en la fecha que vayas, está hasta el gorro de gente. Entonces, sí hay que aceptar que esas medidas se sobreexplotaron y que hay que bajarle. Hay que entender por principio que hay que bajarle. Lo de Chichén era, o sea, quien no haya ido a Chichén un día no sabe el caos que eso era. O sea, tenías no sé cuántas personas, no sé si llegaba al 1,000,000, viendo ahí el equinoccio. Eso era imposible. Bueno, pues, y había tantos lugares donde poder ver fenómenos astronómicos que los olvidaron y se concentró todo en Chichén, que es la parte emblemática de Yucatán. Y efectivamente, vamos a ver cómo transita esto. Aquí no hay bolitas mágicas, aquí no hay formas de predecir el futuro. Lo que sí hay es una voluntad que deben de encontrar, una vocación de innovadores. Esa vocación para innovar es fundamental. Y bueno, Enrique, ya con estas nos despedimos. No vamos a arreglar el mundo, pero sí le vamos a meter por lo menos un comentario una nada más. No, pero sí le vamos a meter por lo menos la cuña. Dale. ¿Qué te quedas de todo esto rápidamente? Nada, lo que tú dices es un imperativo que hoy en día la gente entienda y acepte que no se deben dar las cosas por sentadas. No es un discurso moral, yo no voy a hacer ningún decálogo,
pero yo sí creo que no deben es decir, la industria, los políticos deben optar por tomar acciones y en la medida de lo posible, siempre que se pueda buscar innovar, como tú lo has mencionado en esta charla en repetidas ocasiones, estoy totalmente de acuerdo, solo que me parece que hay que repensar primero el turismo y después nuestros hábitos y estilos de vida muy anclados en este tipo de consumos y entender que van a cambiar y es necesario e importante que cambien. Pues bueno, con eso nos quedamos. Esto es La Choroteca. Recuerden, hay que darle suscribirse a nuestro canal. Vamos a ir añadiendo cosas. Ya estamos acá. Les voy a anticipar. Y si les gusta, que compartan, hombre. Si les gusta, que compartan. Pero además, dale compartir. Yo todo el tiempo estoy compartiendo. Toda la gente me manda, comparte mi página, dale like. A todo mundo le estoy dando. Si les gustó, obviamente, que lo compartan. Si no les que gustó, lo compartan. Pues no hagan nada. Pero suscríbanse. Aquí está ya en nuestro canal de YouTube. También salimos en Facebook y dentro de pronto, sorpresa, podremos hacer transmisiones en vivo. Estén atentos, estén pendientes, que esto no acaba hasta que acaba, como en el béisbol, hasta que cae el último out. Enrique, nos estamos viendo. Hasta luego.